Saludos, me llamo Bernard Wisner, soy parte del curso Fundamento del Computador y este es la práctica final, crear un tutorial de cómo utilizar el SQLite Administrator, una de las prácticas de la práctica final. Entonces yo voy a hacer un tutorial de cómo utilizar esta aplicación SQLite Administrator. Entonces esta aplicación es gratuita, se puede descargar e instalar. Incluso no hay que instalarla, es un portable. Tú lo corres, acá yo lo tengo, SQLite Admin, vamos a cerrar. Entonces SQLiteadmin.exe se descarga así, se descomprime y lo corremos normal. Entonces después que abre, lo primero para crear una base de datos dentro de SQLite Administrator, que para eso sirve, para crear base de datos, le presionamos acá, crear base de datos. Entonces acá dice dónde quiere guardar su nueva base de datos. Entonces nosotros cogemos un lugar, vamos a guardarlo en la misma carpeta que descomprimimos, SQLite Admin, y vamos a ponerle un nombre a la base de datos. Vamos a ponerle cocina, por ejemplo. Vamos a crear una base de datos para la página que ya creamos ahorita de las recetas y la cocina alemana. Entonces vamos a ponerle cocina, nombre de base de datos, y guardar. Nos aparece acá, cocina. Entonces ahora lo que queremos hacer es crear varias tablas dentro de nuestra base de datos. Entonces para crear una tabla lo que hacemos es que presionamos con clic derecho y le damos a crear tabla. Entonces nos pide un nombre de la tabla. Vamos a por ejemplo poner recetas y este es el nombre de la tabla. Esta tabla tiene campos, vamos a agregarle varios campos. El primer campo vamos a ponerle por ejemplo código, el código de la receta. El tipo de campo, tenemos que seleccionar un tipo. ¿Qué campo va a ser? ¿Qué valor van a admitir ese campo? Entonces podemos seleccionar integer, float, real, numeric, time. Todos esos son tipos de campos. Como el código va a ser un número, vamos a seleccionar integer, que integer puede ser un número de 0 hasta 60 y algo mil. Entonces seleccionamos integer. El código también va a ser una llave primaria y le presionamos agregar. Luego recetas también tiene un nombre de la receta. Vamos a poner el tipo de campo varchar. Varchar se utiliza para string, o en otra palabra sería un texto, una serie de caracteres. Se utiliza varchar. Por ejemplo, el nombre va a ser por ejemplo receta, por ejemplo bizcocho de queso, que es un postre. Ese sería un nombre. El código sería por ejemplo el código 1, el código 10, lo que sea. Entonces varchar, le damos a agregar, nos pide, indique el tamaño del campo que quiera que sea. Entonces decimos que ese campo puede tener hasta, vamos a decir, 20 caracteres. Postre, ya tiene P-O-S-T-E, ahí hay 5. Espacio también cuenta por 1, 6. D tiene 2, 8. Y después espacio, 9. Y queso, que tiene otros 5, serían 15. Entonces decimos, no, puede tener hasta 20 caracteres. Damos OK. ¿Qué más va a tener la tabla de recetas? Podemos poner que la tabla de recetas pueda tener, por ejemplo, ingredientes. Tipo de campo también varchar. Vamos a agregar, vamos a poner aquí, vamos a poner 50. ¿Qué otra receta, qué otro campo pueda tener? Receta. Pueda también tener un campo de dificultad, qué tan difícil es. Puede ser del 1 al 10. Vamos a poner un integer entonces. El 10 dificultad máxima, el 1 como fácil. Agregar. ¿Qué más? También puede ser
podemos agregar del autor, o no el autor, sería como quién fue que creó esa receta. Eso sería el creador, o origen. Vamos a poner, por ejemplo, origen. También marcar. Vamos a ponerle 20. Y bueno, ahí hay cinco diferentes campos que podemos luego también ingresar datos. Entonces, después que tenemos nuestros campos, el nombre de la tabla, le presionamos crear y se crea la tabla, recetas. Podemos ver los campos acá. Entonces vamos a crear otra tabla. Vamos a ponerle el nombre de... estamos haciendo una tabla de cocina, de recetas. ¿Qué más podemos tener dentro de cocina? Bueno, podríamos tener también, por ejemplo, categoría. Vamos a agregarle también un código, tipo de campo int, llave primaria, para identificar únicamente una categoría. Vamos a poner nombre, que sería, por ejemplo, el nombre de la categoría. Si es un plato principal, si es un postre, esas son categorías. Si es un plato secundario, si es una ensalada, si es una sopa, ¿qué categoría pertenece? Eso sería lo que entra en nombre. Entonces esto sería un varchar, porque ahí entraría, por ejemplo, postre. Otra forma de agregar el número de caracteres que entra ahí es poniendo paréntesis y entrando el valor, y ahí no nos pide cuánto sería el número de caracteres. Entonces tenemos código, nombre. Podemos también tener una descripción de qué se trata, por ejemplo, postre. La descripción sería todo tipo de postre, incluyendo postres que se cocinan, que se hornean y así. Esa sería una descripción de la categoría. También sería un varchar. Vamos a ponerlo más grande, vamos a ponerlo 50. Agregar. ¿Qué otro campo podríamos ingresar? Vamos a poner categoría, nombre, descripción. Vamos a poner acá una forma para nosotros que se podría agregar dentro de categoría, dentro campo. Bueno, yo creo que ya ahí está bien. Vamos a crear. Entonces vamos a crear otra tabla. Vamos a crear acá una tabla que se llame ingredientes. Vamos a agregar un campo, un código por ingrediente, que es un integer, una llave primaria. El nombre del ingrediente va a ser varchar. Bueno, vamos a poner 20. Ya sea un ingrediente, por ejemplo, tomate, o sea harina, o sea lo que sea que vayamos a poner ahí. Vamos a poner también ¿qué más podemos poner dentro de ingredientes? El nombre del ingrediente. Podemos poner vamos a poner de dónde proviene el ingrediente. Un varchar también. Vamos a ponerle 20. Si el ingrediente proviene del mismo país o de otro país, y así. Bueno, ya ahí está bien con estos tres campos. Entonces aquí tenemos tres tablas, cada una tiene varios campos, y podemos llenar estos campos con valores. Por ejemplo, en recetas, podemos aquí editar datos, cogemos la tabla de recetas y aquí podemos ponerle los valores. Por ejemplo, el código 1, el nombre de la receta. Vamos a ponerle, por ejemplo, bizcocho de queso. Los ingredientes que llevan,
ahí sería en verdad el código del ingrediente acá que deberíamos ingresar. Entonces, por ejemplo, si ponemos que hay un ingrediente 1, deberíamos poner el código 1 para que se relacione con esta tabla. La dificultad, vamos a ponerle un 7. Vamos a ponerle el origen o de dónde se originó. Vamos a ponerle Alemania. Bien, entonces le damos acá para que se guarde. Y podemos agregar otro campo, el código 2. Vamos a poner, vamos a poner por ejemplo, sé yo, un plato tradicional. Plato tradicional que sería papa. Bueno, ahí no me permite escribir más. Una receta sería más papas con repollo, con plato tradicional alemán. Ingredientes, ahí deberían ir varios ingredientes, el 1, el 2, el 5. Eso ya uno tuviera que rellenarlo dentro de este campo de ingredientes acá. Y así nosotros vamos ingresando los datos. En ingredientes tuviéramos que ingresar los ingredientes que van. Por ejemplo, harina, que tiene un código de 1. Entonces aquí se hace referencia a lo que pusimos ahorita dentro de recetas. Y proviene de España, por ejemplo. Entonces así podemos crear lo que es una base de datos con todos los valores que queramos para ser utilizado por cualquier programa luego que programemos. Muchas gracias por su tiempo y su atención, espero que entiendan y me despido.